Y el tema de hoy es: conectarse con la gente es una responsabilidad. Filipenses capítulo 4 y versículo 1. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos. Padre, gracias por esta maravillosa palabra que hemos leído. Pedimos que seas tú hablando a la iglesia de una manera gloriosa y especial, que durante el desarrollo ya de esta segunda serie sobre la ley de la conexión, la iglesia pueda también recibir revelación de tu palabra, podamos crecer, porque ese es el anhelo de Dios, que la iglesia crezca, madure, sea una iglesia sólida, una iglesia estable y sobre todo, como dice la palabra que hemos leído, firmes, mantenernos firmes, Señor, en esta fe gloriosa del Evangelio. Habla a la iglesia, Señor, que todos podamos saborear y ser bendecidos a través de esta palabra. Bendice a los oyentes de la radio, aquellos que están a través de las redes sociales, en el internet, en cualquiera de nuestros canales, en cualquier rincón del mundo, que hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares, llegue la palabra, llegue la bendición de Dios a sus corazones, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. La iglesia puede dar un gloria a Dios al Señor esta noche. Dele un gloria a Dios al Señor, hermano. Manténgase con esa bendición, adorando al Señor, para que de esa forma todos podamos contribuir al consejo de la palabra del Señor. Esta es la serie número 2 y mi tema es: conectarse con la gente es una responsabilidad. Esta responsabilidad es de todos, del pastor, de los diáconos, de los líderes, asistentes, anfitriones, servidores, maestros de escuela dominical, los que nos ayudan en el sonido, en grabación, motorista, etcétera. Todos aquellos hermanos que colaboran o ayudan dentro de la obra de Dios. La conexión es sumamente importante. Cuando nos desconectamos, hermanos, de Dios, corremos serios peligros. No nos podemos conectar de Dios. Cuando usted se desconecta de orar, usted, hermanos, está frágil, está propenso para que Satanás venga y siembre cizaña. Cuando usted deja de velar, recuerde que Jesús dijo que deberíamos de estar velando en todo tiempo. Debemos de estar alerta, debemos de estar despiertos como iglesia. Es importante entonces estar conectado con esa conexión divina de parte de Dios. Cuando usted se desconecta de congregarse, poco a poco viene el desánimo, el deseo de no venir a la iglesia, de no apoyar una reunión. Por lo tanto, la conexión es sumamente importante. Cuando usted como cristiano está conectado con el Espíritu Santo, está siempre recibiendo de la presencia de Dios, siempre está con ese fervor, con ese deseo, con esa pasión, con esa entrega. Yo quiero decirle que a donde usted vaya, usted se va a conectar con otras personas. Usted va a compartir la palabra de Dios. Usted siempre de sus labios va a salir una palabra poderosa, una palabra de bendición, una palabra que va a conectar a aquellos que están desconectados y los va a conectar a la presencia de Dios. Los va a conectar a la palabra de Dios, los va a conectar al mundo espiritual. La gente que no tiene a Cristo está desconectada. Viven, hermanos, una vida sin dirección, viven una vida sin tener un punto de referencia. Pero aquellos que hemos venido a Cristo tenemos una dirección, tenemos un punto a donde queremos llegar. Hay una meta, hay un objetivo, y esa meta es perseverar y mantenernos firmes en el Señor y llegar hasta la meta final. ¿Cuál es la meta final? Como le decía el Señor a la iglesia de Esmirna: séme fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida eterna. Dele la gloria al Señor por esa bendición maravillosa. Entonces vemos la necesidad de conectarnos. Esa conexión, hermanos, es tan vital. Cuando el enemigo toma ventaja en esos momentos de decadencia espiritual, nos desconectamos de tener una relación con Dios. Conectarse con la gente no es complicado, pero requiere mucho esfuerzo. Y vamos a observar algunos principios de la conexión, de los cuales Roboam, porque la cita bíblica de esta serie está en Primera de Reyes, capítulo 12 y versículo 1 al 8. Vamos entonces rápidamente a Primera de Reyes y vamos a ver el primer punto para hoy. Cuando mueve a la gente con el corazón primero, están más dispuestos a entrar en acción. Primera de Reyes, capítulo 12 y versículo 1 al 8. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Cuando mueve a la gente con el corazón primero, están más dispuestos a entrar en acción. Amados, Roboam tenía un corazón frío y duro. Aun cuando los ancianos del rey Salomón, que eran los consejeros de Salomón, que eran parte del ministerio, del liderazgo del rey Salomón, le habían aconsejado a Roboam, que era hijo de Salomón, sabiamente. El consejo de los ancianos era sabio, y el consejo de ellos era: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablases, ellos te servirán para siempre. Estaba sencillo. Lo que los ancianos le estaban aconsejando a Roboam es que él siempre debería de hablar buenas palabras. ¿Cuáles son esas buenas palabras? Todo líder, y él como rey que había tomado ahora el liderazgo de la nación de Israel, siempre el pueblo demanda
desea oír buenas palabras, palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras positivas, palabras, como dijo el apóstol Pablo a una de las iglesias: hermanos, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Esas eran las palabras de estos hombres de ayer, buenas palabras. Pero este rey llamado Roboam, su corazón se había revelado. En él había entrado soberbia, había entrado orgullo, había entrado a la vida de él un espíritu de rebeldía, y por eso no atendió al consejo de los ancianos, un buen consejo que le estaban dando. Amados, cuando el cristiano o cuando el líder, Satanás viene, mina su mente, mina su corazón, cautiva su vida, no será el Espíritu Santo que hablará en la vida de esa persona. Al igual que Roboam, será el orgullo, la vanidad, la soberbia. Este hombre dijo: yo no voy a quitar la carga que mi padre les dio a ellos, sino que la carga que le voy a poner será como mi dedo pequeño, el dedo más gordo. Le voy a doblar el castigo, le voy a doblar la carga. Alabado el nombre del Señor. Ese fue precisamente el consejo de los jóvenes. Amado, nosotros debemos de estar bien atentos a quién le estamos pidiendo consejo, porque puede ser que el que nos esté aconsejando nos esté transmitiendo su mismo orgullo, su misma soberbia, su misma vanidad. Gloria al nombre del Señor. Esto llevó a la desgracia al rey Roboam. Su reino no duró mucho tiempo. Su reino fue un reino corto. Alabado el nombre del Señor. Cuando nosotros, hermanos, no nos conectamos primeramente con Dios, cuando nuestra vida nos gira alrededor del Espíritu Santo, hermanos, corremos peligro que sea Satanás minando nuestro corazón, minando nuestra mente, minando nuestra vida. Y a veces, hermanos, no somos nosotros los que hablamos, sino son espíritus de demonios que se manifiestan a la vida de las personas. No importa si usted es cristiano, no importa si usted es líder, si su vida no gira alrededor de la presencia de Dios, su vida está corriendo serios peligros. Hay una diferencia. Cuando un cristiano está sometido a Dios, habla positivamente. Sus palabras son: sigamos adelante, sigamos peleando la buena batalla, sigamos conquistando las almas para el reino de Dios. Esas son las palabras, palabras de fortaleza, palabras de consuelo, palabras de ánimo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios el día de hoy? Entonces el consejo de los ancianos era hablarle buenas palabras al pueblo. Roboam, sé positivo, mantente firme, mantén un carácter sólido como un verdadero hombre, como un verdadero líder de Dios. Porque la gente, hermanos, movemos el corazón primero. Cuando movemos el corazón de la gente, ellos estarán dispuestos a entrar en acción. Cuando nosotros como líderes somos los primeros en llevar la batuta, somos los primeros de ir abriendo el camino, somos los que siempre nos acercamos para quizás hablar o darle una llamada para decirle: hermano, le estoy llamando porque estoy orando por usted. No lo vi en la iglesia, pero estoy orando para que el Señor pueda darle cobertura. Cualquier sea su necesidad, su prueba, su circunstancia, el Señor pueda estar con usted. Esas deben de ser las palabras de un siervo y de una sierva de Dios. Pero si alguien ha llamado o alguien se está dirigiendo negativamente, no son las palabras ni de un siervo ni una sierva de Dios. Hasta el día de hoy, cuando he tenido que hablar con algún miembro, mis palabras son siempre: siga adelante. O cuando envío un texto, siempre mando la palabra final: adelante, adelante. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es el Señor. Roboam, su orgullo,
su soberbia, su vanidad. No permitió, hermanos, recibir el consejo de los ancianos, que habían sido también consejeros de Salomón. Él dijo: estos viejos locos no saben lo que están hablando. No, hombre, si yo soy estudiado, si estos ni al kinder fueron. Amén. Hermano, por más estudiados nosotros que seamos, por más sabios que nos consideremos, siempre en la vida de un anciano hay una buena palabra de consejo. Ellos han pasado por donde nosotros no hemos pasado. Y aunque quizás sean personas que no saben ni leer, pero si son hombres y mujeres de Dios, siempre te van a dar un buen consejo. Siempre te van a fortalecer, te van a exhortar, claro, pero siempre van a ir con una palabra de sabiduría, con una palabra de gracia. Alabado el nombre del Señor. Es lindo apreciar a los ancianos. Bueno, en el ministerio nosotros aquí gozamos de que casi no tenemos gente muy mayor de edad. Amén. Ya se alegraron, ¿verdad, las hermanas? Tenemos un buen grupo de gente joven. Amén. No tenemos gente ni de 70 ni de 80 años de edad, pero aún así tenemos personas que el Señor ha puesto gracia en la vida de ellos. Cuando usted está abierto a las necesidades, hermanos, de la gente, hablando ya esto al nivel de líderes de sectores, los líderes deben de estar siempre pendientes a la necesidad que se vive en las reuniones de crecimiento. La iglesia, hermanos, no es para que las células vengan a poner una carga, sino que en las células se debe de llevar el compromiso de esa carga. Se debe sentir, hermanos, la responsabilidad, y sobre todo el líder debe de tener siempre, asegurarse de tener el respaldo de Dios. Porque cuando un líder tiene el respaldo de Dios, hermanos, Dios va a ponerte todo al frente. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar el conocimiento. Usted no va a sentir una carga, usted no va a sentir un peso, sino que el peso lo lleva Cristo, la carga la lleva Cristo. Usted simplemente está ahí, hermanos, al frente, porque el piloto, el capitán se llama Cristo. Usted simplemente es un marinero. Alabado el nombre del Señor. Y si Cristo va en esa dirección, Él va a guiar, hermanos, esa reunión y llevarla hasta el puerto seguro. Alabado el nombre del Señor. Cuando nosotros hacemos algo para satisfacer, hermanos, la necesidad de las demás personas, estaremos cumpliendo con la visión que el Señor nos ha dado, de poder, hermanos, estar atento a las otras necesidades. Y yo bendigo a aquellos líderes en las reuniones, de que he escuchado testimonios impresionantes, que cuando alguien en su reunión ha estado pasando alguna necesidad, ellos han sido tan bondadosos y les han bendecido aún hasta económicamente, y los han bendecido más que quizás que una ofrenda se pudiera haber recogido en un culto general en un día domingo. Amén. Porque ellos sienten la coinonía, la unidad, sienten el respaldo de Dios, sienten la gracia de Dios. Pero cuando no tenemos, hermanos, el respaldo de Dios, cuando no tenemos la gracia de Dios, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir que nos estamos ahogando, vamos a sentir que no se puede, que no se va a avanzar. Hermano, es ahí cuando nosotros entonces debemos de hacer una pausa en la vida cristiana y reflexionar cuál es nuestra posición. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 42. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es que dentro de una iglesia, dentro de un ministerio o dentro de una reunión de crecimiento,
lo primero que debe de ver ahí es coinonía. Diga conmigo coinonía. Diga conmigo unidad. La coinonía es algo, hermanos, es parte de la unidad. Aquí la palabra del Señor dice que perseveraban en la doctrina. O sea, había coinonía en lo que se estaba enseñando. Estaban de acuerdo a la doctrina que los apóstoles les estaban compartiendo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había coinonía en esta iglesia. Había unidad. Eso es lo que se debe de mover primero en el corazón de la gente para que ellos estén dispuestos a entrar en acción, para que ellos sientan el compromiso de la obra de Dios. El líder en la iglesia, en su célula, debe de estar enseñando que debe de haber coinonía. Debe de estar el líder enseñando unidad en la iglesia, que se deben de amar, se deben de respetar, se deben de estimular, se deben, hermanos, de fortalecer a través de la oración. Si el líder en la iglesia o dentro de una reunión no le está enseñando a su célula a que debe de haber coinonía, a que debe de haber unidad, a que todos deben de partir el pan unos con otros y que todos deben de tener todas las cosas en común, entonces ese líder, ¿qué es lo que está haciendo? No está enseñando nada. Está enseñando sus elementos, sus potenciales, sus ideas. Dentro de la obra de Dios, nuestras ideas, hermanos, nuestros pensamientos, si no están sujetos a la voluntad de Dios, Dios no los ve, Dios no los toma en cuenta. Por lo tanto, en una reunión como en la iglesia, el pastor, los líderes, en la célula a donde se esté predicando la palabra del Señor, se debe de estar enseñando a ese grupo a que debe de haber unidad, a que todos deben de estarse cuidando la espalda, a que todos deben de estar velando por la obra de Dios, a que todos debemos de sentir la responsabilidad de cuidar por la grey de Dios, asegurándonos que todos estemos firmes en la obra del Señor. Pero si el líder no enseña a tener coinonía, a tener unidad, a mantenernos firmes, a mantenernos en la oración, a mantenernos en la lectura de la palabra del Señor, ese líder no está haciendo su trabajo. Gloria al nombre del Señor. Y la iglesia debe de hablar. Alguien debe decir algo: pastor, mi líder nunca ha enseñado que debemos de tener coinonía. Mi líder nunca ha enseñado que debe de haber unidad. Mi líder nunca ha enseñado de que debemos de apoyar la obra. Mi líder nunca ha enseñado de que debemos de trabajar con pasión, de que debemos de estar orando, de que debemos de estar velando. Alabado el nombre del Señor. Eso es, hermanos, lo que mueve el corazón de la gente cuando ve a un líder punta de lanza, a un hombre que es ejemplo, a un hombre que se mantiene firme, una mujer que se mantiene sólida en el evangelio, sirviendo al Señor con amor, con integridad y con fidelidad para el reino de Dios. Alábelo porque Él vive la tarde de hoy. Una de las inversiones más sabias que uno, hermanos, puede hacer en un líder es discernir y hacer frente a las necesidades del pueblo. Eso era, hermanos, lo que la iglesia primitiva analizó, que era muy importante ver la necesidad. Nosotros, hermanos, hemos ayudado como ministerio incluso a personas que no son de nuestro ministerio, personas aún que están en otros países. El otro día uno de los miembros me dijo: pastor, en México está pasando una necesidad. Recogimos una ofrenda y se llevó esa ofrenda a México, amén, al Salvador, a cualquier otros países, hermanos, e incluso personas aquí en el área metropolitana. Hemos ayudado, hemos estado también velando por la necesidad. A veces, hermanos, no se anuncian las ofrendas que se recogen a miembros de la iglesia para ayudarles, aportarles, tal vez porque algunos dicen: bueno, se va a resentir el hermano. Pero yo le voy a decir algo. En una oportunidad nosotros ayudamos a una persona que hoy ya no está en el ministerio.
Y el Espíritu Santo me hizo sentir, y cómo le digo la palabra, pero le voy a hacer así, yo lo sentí, a este pícaro, así, a este pícaro no le des cash, dale la ofrenda en cheque. Y fíjese, hermanos, que aquí están dos diáconos de la iglesia, el hermano Florencio, el hermano Francisco, y parece que el hermano José Díaz. Siempre que yo voy a dar una ofrenda, hermanos, tengo 2 o 3 personas de testigo, y la dimos a esta persona. Y creo, hermanos, que fue un viernes, apenas se alcanzó a recoger $100. Y bueno, pero el Señor me puso en el corazón, ¿verdad?, decir, bueno, vamos a ayudar a esta persona. Y lo que hicimos fue escribirle un cheque de $300. Se fueron del ministerio diciendo que no se les había dado, y aquí están los hermanos de testigos. Un cheque de $300, porque apenas se habían alcanzado a recoger $100. Y a los días andaban la bulla que el pastor se había robado la ofrendita que se le había recogido. Amén. Y fíjense, hermanos, que como fue cheque de la iglesia, en un cheque cash, ahí lo fue a cambiar. A la mujer quizás no le dijo que lo iba a depositar a la cuenta bancaria. A un cheque cash lo depositó, y ahí tenemos nosotros el recibo y la colilla. Pero mire cómo es la gente, hermano. Por eso es que a veces uno tiene que ir tomando decisiones más serias, para que la gente vaya tomando carácter. Por eso de aquí para allá, cuando nosotros ayudemos a algún hermano, sea de esta iglesia o no sea de este ministerio, y podamos ayudarle, hermanos, vamos a decir a quién se le está recogiendo. Y nadie debe de sentirse mal, hermanos, si es una ofrenda. Aquí todos somos equipo. O sea, por eso es lo que le estoy enseñando, que cuando usted entiende que aquí, hermanos, se debe de hablar de que debe de haber coinonía y unidad. El día que usted esté pasando por una tribulación o necesidad, usted va a saber que su iglesia está ahí, hermanos, para ayudar, colaborar en alguna área en la que nosotros podamos. Nadie tiene que sentirse mal, se debe de sentir bendecido que su iglesia, su ministerio le está respaldando. Por eso es que la palabra dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Punto número 2: cuando usted da primero, su gente dará a cambio. Debemos entonces, como líderes, ser los primeros en tomar la iniciativa. Debemos de ser los primeros en dar el ejemplo en la vida cristiana. Debemos de ser modelo, hermanos. Gloria al nombre del Señor. En la visita que hacíamos el jueves, el hermano me compartía, el hermano nuevo, y me decía: pastor, uno que recién va llegando al ministerio, a la iglesia, uno piensa que todos los hermanos que ya llevan años pues son el modelo a seguir, ¿verdad? Que uno puede ver que si realmente son cristianos, porque los nuevos vienen con una gran integridad, con una gran pasión a la obra de Dios. Pero debemos de fijarnos. Romanos capítulo 16 y versículo 17, y usted lee esos 4 versículos 18, 19 y 20, se va a dar cuenta que debemos de fijarnos quién nosotros consideramos que son nuestros modelos en el evangelio. Entonces encontramos que los ancianos tuvieron razón cuando aconsejaron a Roboam que él debía de servir al pueblo. Dios nos ha llamado a servir en la vida cristiana. ¿A cuánto le gusta servir o mejor ser servido? ¿Ah? Es bueno cuando nos sirve, ¿no es cierto, hermanos? Se siente bien cuando usted está abajo, ¿verdad? Y le llevan el plato de comida, le llevan su refresco, y después le dicen si quiere otro plato. Se siente bien, hermano, ser servido. Pero en el reino de Dios, Jesús fue el ejemplo de que Él vino para servir y no para ser servido. Si usted tenía el concepto de que usted esté en la iglesia para que le sirvan, pues quizás se equivocó de evangelio o de iglesia. Pero aquí se nos enseña que todos debemos de ser servidores. ¿Quién será más grande en el reino de los cielos, hermano?
Jesús dijo: el que quiera ser más grande de vosotros en el reino de Dios, debe de ser vuestro servidor. Vuestro servidor. Así es que, hermanos, si usted quiere, ¿verdad?, ser grande en el reino de los cielos, empecemos a servir. Unámonos a servir en la obra de Dios. Sintámonos, hermanos, que debemos de estar sirviendo en alguna área. Dios bendiga al hermano Juan Romero. Ya pronto en junio lo vamos a bautizar. Pero él tenía el deseo de servir y es un servidor, aunque todavía no han pasado las aguas bautismales. Pero yo no puedo decirle a alguien, hermanos, que realmente tiene un corazón para servir en la obra de Dios, que no. Debe de ser un ejemplo para los que ya son bautizados de que debemos de estar sirviendo en la obra de Dios. Hermanos, ¿cuántos se sienten bendecidos cuando sirven en la obra? ¿Cuántos? Hay hermanos que vienen cansadísimos del trabajo y a veces les toca servir en la proobra como maestro, en la alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted entra a la iglesia, usted siente que Dios le da fuerza para servir y lo hace con gozo, lo hace con alegría. ¡Qué delicioso se siente cuando la iglesia sirve con toda devoción, sirve con corazón, sirve con gozo y sirve con alegría! Gloria al nombre del Señor. Si hay algo que Dios le agrada, es ver un hombre y una mujer sirviendo con amor, con integridad, con fidelidad. Dios te sonríe y Dios dice: esos son los verdaderos servidores que yo quiero que me sirvan, pero de todo corazón. Dele la gloria a Dios, aleluya. Debemos de servir. Roboán cometió el error de que no quiso servirle al pueblo. Vamos entonces nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 12, y mire el consejo de los ancianos para que usted vea lo que estamos hablando del servicio. Verso 4: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú de la servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aleluya. Verso 7: y los ancianos, y ellos hablaron diciendo, los ancianos: si tú fueres hoy, ¿qué dice? Siervo. Ellos te van a servir, pero si tú fueres hoy el siervo de ellos. Amén. Hermanos, en muchos ministerios el pastor casi no hace nada. Bueno, solamente predicar, y yo sé que hay una gran responsabilidad. Pero yo les he enseñado, hermanos, cuando yo veo una basurita, yo he visto, hermanos, y voy a cerrar los ojos para que nadie me vaya a ver a quién le estoy diciendo. Pero yo he visto, hermanos, que ven una basura y es más, se suben encima de ella hasta tiran otra. Bárbaros. Amén. Que la recoja, ¿verdad? El servidor, hermano, él vaya a recogerla. Pero el verdadero servidor ve algo, hermanos, un detalle, algo no está bien y corre. Va a asegurarse que todo esté bien en la iglesia porque tiene un corazón de servidor. Amén. Pablo elogia la vida del hermano Gayo, porque el hermano Gayo era un hombre servidor. ¿Se recuerdan ese mensaje que les prediqué sobre el servicio? Era un hombre servidor en la obra de Dios. En esa iglesia el hermano Gayo era el más reconocido. Servía, estaba atento, abría la puerta, abría la venda de la iglesia. Era el último que se quedaba limpiando las sillas, las bancas, los baños, etcétera. O sea, el hermano Gayo era reconocido, gloria al nombre del Señor. La gente solamente le hacía cucurucú y ahí iba el hermano Gayo, porque ya sabían que lo estaban llamando a él. Era un hombre servicial en la obra del Señor. Debemos de nosotros ser como el hermano Gayo, servicial en la obra del Señor, que debemos de amar, servir en la casa de Dios. Hermano, esto de servir no solamente es para la iglesia, esto de servir es para todo. Mi persona como pastor debemos de servir en todas las necesidades. Por eso es que ustedes ven los jueves en el proyector a donde su pastor anda, hermanos, visitando a los nuevos miembros de la iglesia, a familias que allá están, porque estamos sirviendo con el resto de los líderes en las visitas, y cada visita es de bendición. Qué lindo es el Señor. El lunes estuvimos en una visita
ahí en Falls Church. El miércoles estuvimos con otros hermanos en una visita en Washington, gloria al Señor. Y siempre hay necesidades en la obra del Señor. Debemos de servir. Ese es el anhelo de Dios, que todos sirvamos en el reino de Dios. Qué lindo es el Señor, qué maravilloso. Ese fue el problema de Roboam. No dio a su pueblo. Cuando usted da primero, su gente dará cambio. Nosotros como líderes, hermanos, debemos de ser un modelo. Nosotros tuvimos un líder en el ministerio que a ese hasta tenía que uno abrirle la Coca-Cola, hermano. Ese solo predicar quería los domingos. Amén. Y Junior tenía que traerle el micrófono hasta acá. Amén. Y un día estábamos abajo, hermano, y ahí estaba la Coca-Cola, y como nadie se la abría, esperando. Hermano, de esos líderes no necesitamos en el ministerio. No, hermanos, esos hay que irlos a donar al Goodwill. Eso no sirven, hermanos. Necesitamos gente que realmente sirva. Esa es la palabra servidor, que sirva. Porque si usted no vive para servir, usted no sirve para vivir. Debemos de aprender a servir en la vida cristiana. Número 3, cuando se conecta con individuos, pronto ganará la atención de la multitud. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a estar foqueando Biblia rápidamente. Hechos capítulo 2 y versículo 45 rápidamente. Cuando usted da primero, ¿verdad? Ese era el punto número 2. Su gente dará cambio. Y mire lo que sucedía en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 verso 45. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quiere decir que el segundo elemento de la iglesia primitiva es que ellos personalizaban la necesidad. Ellos miraban qué familia estaba necesitada, pasando un momento crítico, gloria al nombre del Señor. Y son los líderes en las reuniones donde ellos pueden observar cuál es la necesidad, para luego venir y decir: pastor, mi célula no está en las condiciones óptimas de poder ayudar a esta necesidad. Por lo tanto, traemos, ¿verdad?, esta necesidad a la iglesia general. Y es ahí donde se ayuda. Es ahí donde se va a aconsejar. Es ahí donde se ayuda financieramente o en cualquier otra área donde se debe de ayudar. Entonces la iglesia primitiva dice que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso Dios bendiga a los hermanos que dan sus ofrendas, sus hermanos que diezman en la obra del Señor, porque de ahí nosotros podemos tomar para ayudar a aquellos que están quizás pasando alguna necesidad. Y es una responsabilidad, es un deber. La iglesia no recibe fondos del gobierno, la iglesia no recibe fondos de alguna institución. No, hermanos, la iglesia se mantiene porque los hermanos que están aquí sabemos que es la responsabilidad de todos nosotros económicamente de bendecir al ministerio para que la obra del Señor no se detenga, sino que siga y siga adelante. Continúelo haciendo. Yo nunca les he predicado sobre el diezmo, pero es el deber de todos nosotros estar diezmando, porque cuando usted diezma, usted está diciendo: yo creo al ministerio, creo que aquí es donde el Señor me trajo. Cuando usted deja de diezmar por A o B razón, usted le está diciendo al Señor: yo no creo que este es un ministerio donde yo pueda estar siendo bendecido, Señor. Entonces, amado mío, con todo respeto, usted debe de buscar el lugar donde usted se sienta bendecido. Pero si aquí usted come palabra de Dios, si aquí usted siente la presencia de Dios, si aquí usted se siente bendecido, si aquí usted está viendo cómo Dios está salvando la vida y haciendo cosas maravillosas y se está predicando el evangelio, sienta la responsabilidad, sienta el deseo de ayudar
ayudar, de colaborar, de ofrendar y de diezmar para la obra del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor el día de hoy? Hechos capítulo 2 y versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando se conecta con los individuos, con las personas, pronto, hermanos, ganaremos la atención del pueblo. El tercer elemento de esta iglesia primitiva es que ellos eran edificados por la palabra. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan, la palabra, en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Nosotros venimos a la iglesia, hermanos, para ser edificados. ¿Cuántos se sienten edificados por la palabra de Dios? Qué lindo es el Señor. Yo me gozo, hermanos, con los mensajes que el Señor me da. Quizás soy el primero después de alguien, no sé, pero cuando llego a la casa me voy escuchando. Y créalo o no, pero yo siento la gloria de Dios, y yo dije, ¿quién es ese predicador? Amén. Siento, hermano, yo mismo que soy el predicador, yo siento ríos de agua viva. Amén. Es que el cristiano, hermano, debe de estar fluyendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando usted está desconectado con Dios, desconectado con la iglesia, desconectado, hermanos, con su responsabilidad en la obra del Señor, en su vida no va a fluir la gloria de Dios, hermano. Otras ondas van a fluir, pero en nuestra vida debemos de asegurarnos que la gloria de Dios esté fluyendo, se esté derramando, se esté dejando sentir. Podamos sentir ríos de agua viva que fluyen en nuestras vidas. La mujer samaritana en el libro de San Juan capítulo 4 y versículo 10 en adelante le dijo al Señor: ¿de dónde tienes esa agua? Porque Jesús le dijo: mujer, si tú tomas de esta agua vas a volver a tener sed, pero si tomas del agua viva, porque hay gente que está tomando agua, Dios no te da agua, gloria al nombre del Señor, porque una agua estancada agarra microbios, agarra gérmenes, gloria al nombre del Señor, pero el agua viva fluye. El agua viva es un manantial, el agua viva está corriendo, alabado el nombre del Señor. Y aquí se predica una palabra viva que debe de fluir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Denle un aplauso al Señor para celebrar su poder, su palabra y su grandeza. Aleluya. Entonces el tercer elemento es que nosotros debemos de ser edificados. En el culto usted debe salir edificado. En su célula usted debe de salir edificado. Porque hay hermanos que dicen: mire, pastor, el líder tomó base bíblica porque agarró la Biblia, ese es el manual que debemos de leer, pero no se le entendió ni papa de lo que quería. Ese líder habla mucho, habla de todo el mundo y de Raimundo, pero de la Biblia, de Cristo, no nos enseña nada. Y la gente no sale edificada. En la reunión usted tiene que salir edificado. Debe de haber una palabra que fortalezca, una palabra que el pecador que llegue ahí pueda confrontarlo. Fíjese que hay algunos ministerios de que cuando tienen amigos, amén, quieren ser, hermano, los más suave, para que los amigos no se resientan. Hermano, al contrario, el pecador debe de ser confrontado con la palabra, porque si no, continuará con el pecado. El pecador debe de sentirse en cada culto confrontado con la palabra de Dios. Debe de sentirse que la palabra de Dios es como esa espada, ¿verdad? Porque la Biblia es una espada de doble filo, que lo penetra, que lo corta. Alabado el nombre del Señor. Debe de sentirse que la palabra de Dios también a él o a ella lo está cortando en alguna área, para que el pecador pueda ser quebrantado. Gloria al nombre del Señor. Yo me gozo cuando tenemos amigos, porque es la única oportunidad de decirles la verdad a través de la palabra del Señor, que deben de dejar esa vida, hermanos, que llevan. Deben dejar de ser adúlteros, fornicarios, ¿verdad?
mentirosos, calumniadores, etcétera. La palabra debe de confrontar al pecador. La palabra debe de confrontar nuestra vida también, para que de esa forma podamos alinearnos a través de la palabra del Señor. Entonces el tercer elemento es que debemos de ser edificados. El consejo que los ancianos le dan a Roboam es para que él pudiera haber edificado al pueblo, pero no lo hizo así. Agarró el consejo de los jóvenes. Roboam fue un líder impersonal. ¿Sabe cuál fue el problema de Roboam? Es que fue demasiado arrogante. Él trató de guiar a Israel desde la parte de atrás de los muros del palacio, porque pensaba que su título, su posición, lo liberaba de la responsabilidad de conectarse con el pueblo. El líder siempre es el que tiene que estar al frente, ser el primero de congregarnos, de apoyar la obra de Dios. Hermanos que ustedes están trabajando conmigo en liderazgo, les voy a decir algo. La gente lo está viendo. La gente solamente nos observa y dicen: la verdad, yo como ese líder no quisiera ser, Señor. Es irresponsable. Todo el tiempo, al igual que Roboam, tratan de dirigir de atrás y no de adelante. La gente nos observa, nuestras actitudes, nuestros comentarios. Todo eso, hermano, de alguna forma nos reducen, nos limitan para nosotros hacer la obra que el Señor desea que nosotros hagamos. Debemos de aprender a ser líderes eficientes, entendiendo que la verdadera conexión no ocurre, hermanos, en las masas, sino que debemos de conectarnos unos con unos, que todos debemos de sentirnos en esa conexión maravillosa. Y por último, cuando se pone, hermanos, en contacto con su gente, estos le tenderán la mano. Vamos al libro de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice la palabra del Señor y concluimos con esta porción bíblica. Cuán importante es que cuando se pone usted en contacto con su gente, estos le tenderán la mano. Gloria al Señor. Capítulo 12, versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás tú a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, disminuyendo algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Qué tremendo. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Hermanos, la arrogancia, la soberbia, el orgullo nunca nos llevarán a un final de triunfo y de victoria. Roboam es un ejemplo más de uno de los reyes que su soberbia, su orgullo hizo perderlo todo. Cuando Nabucodonosor pensó que había conquistado todas las naciones del mundo, una mañana salió del palacio y dijo él: no es esta la gran Babilonia que yo he edificado.
Oh, ¿para qué fue eso? Y el oído de Dios lo oyó. Y Dios dijo: espérate, espérate, Nabucodonosor. ¿Quién? Yo, Nabucodonosor. El orgullo, la soberbia y la vanidad, hermanos, llevó al rey Nabucodonosor a una vergüenza tremenda. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Con las vacas, comiendo zacate. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, nosotros debemos de tomar el carácter de que Dios nos llamó a servir en la obra de Dios, y que debemos de estar siempre conectados. A los hermanos nuevos debemos siempre darle una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Alabado el nombre del Señor. Nosotros debemos de tener verdadero carácter, hermanos, en la vida cristiana. Debemos de estar cuidando, como les enseñaba en un mensaje, la buena semilla. Debemos de cuidar la buena semilla. Debemos de cuidar a aquellos que vienen a la obra de Dios porque desean, hermanos, ser salvos. Pues yo no sé por qué usted está acá, hermano. Estamos acá porque queremos ser salvos, ¿no es cierto? Porque queremos que el día que Cristo venga, ser levantado. ¿No es ese el objetivo, hermano? Ese es el objetivo de estar aquí en la iglesia. Amén. No es de venir a perder el tiempo, de gastar gasolina. No, hermano, si ese no fuera el objetivo, perdemos el tiempo. Pero el objetivo es que es aquí donde el Señor nos prepara. Es aquí donde el Señor nos capacita a través de su palabra. Lo que Dios anhela, hermanos, es que la iglesia todos podamos estar conectados. El domingo hacía un llamado a los líderes a que deben de volverse a conectar. Si usted siente que se ha desconectado de su reunión, de su asistente, con los anfitriones, con los que se reúnen, vuelva a conectarse, reúnase con ellos, vuelvan nuevamente a levantar los proyectos, las ideas que tenían. Estamos todavía al inicio de este año, amén, y faltan muchos meses por delante más, y debemos entonces de trabajar conectadamente, en unidad, colectivamente, que nadie se sienta, hermanos, aparte, que todos los que están ahí en esa reunión o en la iglesia puedan sentirse, hermanos, que son personas importantes, que todos los que están ahí deben de asumir una responsabilidad, que todos deben de participar en esa reunión, de que todos deben de participar en la obra del Señor. La confrontación inicial entre Roboam y su pueblo ocurrió debido a que el pueblo vino a él. Y cuando el pueblo vino a él, querían escuchar palabras positivas del rey. Querían escuchar de que el yugo, la servidumbre, el peso que su padre les había dejado, se los quitaría. Gloria al nombre del Señor. Amados, todos no podemos dejarle a una sola persona la carga. Gloria al nombre del Señor. Y yo bendigo a aquellos hermanos que están ayudando en la obra del Señor. Asegure que si usted está ayudando, pueda hacerlo para el Señor. El Señor conoce nuestras obras. El Señor nos está observando. El Señor nos está analizando. No debemos de dejarle la carga solamente al pastor, sino que todos los líderes y la iglesia conectémonos y hagamos el trabajo que Dios anhela, y es de anunciar las virtudes de las buenas nuevas del evangelio. Hay un mundo que está desconectado y la iglesia tiene la responsabilidad de conectar al pecador a Cristo, de conectar a aquella familia que está desintegrada y volverla a unir y a conectarla. Conectémonos como iglesia, trabajemos en equipo, trabajemos en unidad, velemos por la obra de Dios, cuidemos la grey del Señor. Todos los que estamos aquí somos responsables de cuidar por esta obra. Alabado el nombre del Señor, porque un día todos daremos cuenta delante del Señor. Y ese día que el Señor no le vaya a sacar el libro y le haya dicho: hijo, mira, en aquella oportunidad hiciste esto y esto y esto. No, que en aquel día el Señor le diga: hijo, cuando te acercaste a aquel hermano, o le llamaste a esta hermana, o le llamaste a este líder, fue para darle una palabra de bendición, fue para decirle que estabas orando por él, fue para animarlo, fue para darle un salmo de la palabra del Señor. Que ese sea, hermanos, la conexión que tengamos de siempre hablar palabras buenas, palabras positivas.
palabras que alienten el corazón de las personas. Estén de pie, por favor, hermanos, para concluir.